Nos queda por ver entonces el operador división, que también es una operación adicional, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el operador división? Dice que se hace una relación R dividido en una relación S, donde S siempre es un subconjunto de columnas de R. ¿Tá? Si yo tengo que dividir o aplicar el operador división, voy a hacer R, lo voy a dividir por S, pero S es un subconjunto de las columnas de R. Y dice, la división opera entre aquellas columnas de R y aquellas columnas de S que tienen el mismo dominio de valores. Seguimos con este tema del dominio de valores. O sea que en S por lo menos tengo que tener, las columnas que tengo tienen que tener el mismo dominio de algunas columnas de R para poder hacer la división. Y dice, el resultado de la división son todas las columnas de R que no están en S, y además que las tuplas que aparecen en la división cumplen que existe la totalidad de valores de las tuplas de S para cada valor distinto de las columnas de R. Yo recién les comenté que el segundo ejercicio que teníamos planteado se resolvía con división, y ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Dice, este es similar, el ejercicio que está acá, al que estábamos viendo de la práctica, del 1B, y dice, listar los alumnos que rindieron las mismas materias que rindió el alumno de legajo 37.556. Entonces, si nos fijamos, el legajo 37.556 rindió la materia 101, la 201 y la 301 del plan 2008. O sea, la materia, ¿se acuerdan? Que esta tabla de alumnos de exámenes tenía el código de materia, que se vinculaba como clave foránea a la tabla de materia, que tenía el código de la carrera, el año del plan, el código de departamento, perdón, el año del plan y el código de la materia. Ahora, si nos fijamos, el 37.556 rindió en determinadas fechas las materias. ¿Habrá algún otro alumno que rindió las mismas materias que el 37.556? Si se fijan ahí en Sí, esta pequeña tabla. ¿Quién? 34.578. El 34.578. ¿Sí? Rindió la materia 101, rindió la materia 201 y rindió la materia 301. Ahora, la rindió en fechas diferentes a este alumno. Entonces, si yo quisiera encontrar a aquellos alumnos que rindieron las mismas materias, primero me tengo que quedar con las materias que rindieron los alumnos. Que Sí, rindió el alumno 37.556, sí. ¿sí? Que serían estas que están en rojo. ¿Cómo hago para quedarme con las materias estas? Y selección y proyección. Bien. Selecciono las materias del alumno y proyecto las tres columnas que me Las tres interesan. columnas que están ahí. Perfecto. ¿Y ese qué sería? ¿El Una divisor o el subtabla. dividendo? Ah, ese sería el divisor. De acá, ¿es R o S? Ese. S. Bueno, entonces me quedo con esas materias. ¿Y ahora cómo hago para poder dividir y que me aparezcan todos los alumnos que rindieron esas materias? Si este pedacito es S, ¿cuál tendría que ser R? Toda la tabla. ¿Puedo dividir toda la tabla? No, no puedo dividir toda la tabla. ¿Por qué no? A ver si se dan cuenta por qué. Ah, mi respuesta no es válida porque no lo pensé, pero si hubiera una razón, calculo que sí. Cuando yo divido todo el subconjunto de columnas que quedan, si yo dividiera por código de examen, año de plan y código de materia, las columnas que me quedan de alumnos de exámenes son legajo, fecha de examen y nota. Mm, ¿Sí? Bueno, todo el resto de la fila tiene que ser igual mm. y no lo vamos a poder conseguir.
porque el 34.578 rindió una materia el 1 del 2 del 2010, la otra el 1 del 3 del 2010, ¿sí? No me queda exactamente igual al resto de las columnas. Entonces, para poder aplicar la división en este caso, ¿con qué columnas nos tendríamos que quedar para R? Legajo, S, código, año y código de materia. exactamente. Entonces tendríamos que proyectar legajo, código de departamento, año de plan y código de materia, y a esa tabla recién dividirla por esta tabla que generamos para S, que tenía código de departamento, año de plan y código de materia. ¿Mm? Bien, y ahí tenemos S, ¿sí? La selección de alumnos de exámenes de legajo 38765, que era lo que nos pedía. Proyectamos código de departamento, año de plan y código de materia. Proyectamos de alumnos de exámenes, legajo, código de materia, año de plan, y código de departamento, año de plan y código de materia, y ahí sí podemos dividir R dividido S. Y esto responde a que todo el subconjunto esté repetido, aunque, fíjense que además del 34.578 rindió otra materia, o rindió 2 veces la 301, ¿sí? Pero podría haber rendido otra materia, podría ser más amplio el conjunto de datos, pero sí tener contenido, el subconjunto de S que nosotros quisimos obtener recién, o que obtuvimos recién. No va a salir el 38.765 porque tiene solamente 2 materias de ese subconjunto. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora, si nosotros aplicáramos, como habíamos visto en el ejemplo, aplicáramos un producto natural, el 38.765 también nos va a salir. Claro. ¿Está? Porque va a combinar esas 2 materias. No va a esperar saber si puede combinar la tercera. Ahora, fíjense otra cosa. Si solamente tuviéramos que responder a todos los alumnos que rindieron las materias que el legajo 37.556 y quisiéramos sacar ese 37.556, ¿cómo terminaría este ejercicio? Cuando hago R dividido S, ¿cuántas columnas me quedan? 4. Una. Una. Una sola. ¿Sí? Acuérdense, volvemos a la definición. Dice, son todas las columnas de R que no están en S. ¿Está? Bien. Entonces, me va a quedar una sola columna, que es la columna de Legajo. ¿no sería? el legajo. Perfecto. O sea que ahí vamos a tener todos los legajos que cumplen con que R está contenido o tiene un subconjunto, el subconjunto completo o el conjunto completo de S. ¿Está? Bien. O sea que me va a salir el 34.578 y el 37.556 en esa lista. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque también cumple con la condición. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, profe. Bien, buenísimo. Entonces, si nosotros lo quisiéramos eliminar al 37.556, para que no me vuelva a aparecer, porque obviamente él rindió la misma materia que él. Habría que hacer una selección. No, salvo que sea por distinto. Claro, sí, que donde el número de legajos sea distinto del Del 37.556. Y si no hacemos eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hago para eliminar un registro de una tabla?
Pregunta de parcial, ¿eh? ¿Cómo hago para eliminar un registro de una tabla? ¿Cómo les parece que tengo que hacer? Con las operaciones que ya conocemos hasta ahora, ¿eh? Que no hay Tengo mucha... que hacer una resta. Claro, una diferencia, perfecto. Tengo Con que la- volver a guardar en el mismo lugar de la tabla, por así decirlo. Reemplazar la tabla por la tabla menos los registros que quiera borrar. Menos los registros que quiera eliminar, exactamente. O sea que yo puedo obtener una tabla con el 37.556 como legajo y nada más, ¿sí? Y a la tabla resultante, esta que estaba acá, R dividido S, le resto esa tabla que solamente tiene legajo 38, no sé por qué dice 38.765, hermoso, ¿eh? Está mal esto. Si decía 37.556. Me pareció antes. 37.556. Ahora sí. Bien. ¿No se habían dado cuenta? Bien, o sea que lo resuelvo con la diferencia. Bien. Hasta acá los operadores raros, lo que viene es simple, justamente tiene que ver con cómo asigno una tabla a un nombre, que lo estuvimos haciendo hasta recién con los ejercicios, cómo elimino un registro con la diferencia, cómo inserto registros con la unión, y puedo también, que no lo vamos a usar mucho, actualizar algún valor, algún atributo de una tabla, con este operador, que es gamma, creo, sí. Atributo, acá decimos este atributo, un cálculo sobre A. Y ahí ponemos el cálculo que queremos que cambie el valor de ese atributo en A. Nada más. Estas son otras operaciones. Después se pueden agregar muchas más, pero no lo vamos a hacer porque en realidad lo que a nosotros nos trae como ventaja conocer, haber pasado por álgebra relacional, es conocer la base matemática del SQL y ver las complejidades que después el gestor va a realizar cuando tenga que hacer ciertas operaciones que están mejoradas en el SQL, ¿no? Yo les comenté el máximo, estuvimos viendo un ejercicio de máximo, que era complejo, bueno, y hasta ahí llegamos con álgebra relacional. Una cosita que me había quedado en la clase pasada, que sí lo hice, se los dejé para las otras comisiones, era este ejemplo. Sí. Nosotros habíamos visto el ejemplo 1, pero el 2, el que trabaja con fechas, no lo habíamos hecho. Entonces, si para la clase que viene tienen un ratito de tiempo, lo vemos, que ya que el 24 no es feriado, se eliminó el feriado puente, vamos a dar clases. Así que pueden hacerlo y practicar con eso para la clase que viene. Bien. Hasta acá, entonces llegamos con álgebra relacional.